Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo debemos iluminar un croma. ¿Qué es un chroma key? Un chroma key o llave de color significa extraer un color de la imagen y reemplazar el área que ocupaba por otra imagen. Esto se hace habitualmente rodando al personaje sobre un fondo azul o verde croma, que son tonos muy específicos, no valdría cualquier verde o azul. Y luego lo que hacemos es eliminar ese color de manera que donde estaba ponemos nuestra imagen de fondo. Se usan estos tonos porque son los más alejados al tono de nuestra piel, con lo que los discriminaremos mejor en postproducción. El verde se ha estandarizado más porque los sensores de las cámaras digitales funcionan mejor con él, son más sensibles a él. Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que iluminar el fondo croma y el personaje por separado. Así que, 1, tenemos el fondo croma, que lo que queremos es que esté iluminado lo más plano y uniformemente posible. 2, tenemos a nuestro personaje. Y 3, tenemos la imagen que vamos a poner como fondo una vez que eliminemos el verde o el azul del croma. Por esto, las luces que iluminan al personaje deben ser diferentes a las que iluminan el fondo de croma. Lo primero, vamos a ver cómo iluminamos el fondo croma. Como ya hemos dicho, el fondo croma ha de estar iluminado lo más uniformemente posible y no tener ninguna sombra, con lo que siempre utilizaremos fuentes de luz difusa para iluminarlo. Fuentes de luz que no produzcan sombras definidas. Es importante también, si estamos usando como fondo una tela de croma, que ésta no tenga ninguna arruga, que esté bien estirada. Básicamente, lo que tenemos que conseguir es que toda la superficie del croma esté iluminada con la misma intensidad de luz y que no tenga ninguna sombra. Para un fondo de croma de un tamaño pequeño o medio como este, pondremos fuentes de luz suave a 45 grados y a media altura de la superficie del croma que vemos. Estas luces pueden ser fluorescentes, LEDs o fuentes de luz dura con gelatinas de difusión en las palas. Las repartiremos de tal modo que ilumine lo más uniformemente posible el fondo. Detrás de las luces pondremos banderas negras para evitar que esa luz le afecte a nuestro personaje, ya que a él querremos iluminarle por separado. Eso lo vamos a ver luego. Primero vamos a comentar una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta trabajando con cromas. Cosas importantes cuando rodemos un croma. Separar al personaje del fondo. Debemos tenerlo separado al menos 2 metros del fondo y si podemos más, para que la luz que refleja el fondo no afecte al personaje y no lo contamine de ese color. Porque si esto ocurre, tendremos luego problemas para eliminar el verde o el azul sin afectar al personaje. Otra razón por la que el actor ha de estar separado del fondo es para que las luces que iluminan el croma no le afecten y al contrario, para que las luces con las que iluminamos al actor no proyecten sombras sobre el fondo. Evitar los bordes desenfocados. En la medida de lo posible debemos tener al personaje u objeto bien a foco para que sus bordes sean definidos y más fáciles de detectar por el programa que usemos para hacer la postproducción. No vestir de verde o azul. Si estamos rodando con fondo verde, no tener al personaje vestido de verde o algún elemento en cuadro que sea verde. Lo mismo si rodamos en croma azul, que no haya tonos azules en el vestuario, como por ejemplo pantalones vaqueros, etc. Evitar materiales que reflejen. Las gafas, los elementos de cristal o metal y los colores muy claros como el blanco son elementos que reflejarán el verde o el azul del croma y que nos darán problemas luego a la hora de hacer el chroma key, porque estarán contaminados de color, del verde o del azul. Debemos evitarlos en la medida de lo posible. Configuración de cámara. Debemos usar la sensibilidad de cámara más baja que podamos para que la imagen tenga menos ruido y así el chroma key funcione mejor. Esto es especialmente importante en las DSLRs, ya que tienen de por sí mucha compresión en los archivos que generan, por lo que intentaremos usar unas luces lo suficientemente potentes para que nos permitan bajar la sensibilidad de cámara y tener una imagen más limpia. Debemos tener ajustada la temperatura de color de nuestra cámara a la temperatura de color de las luces que estamos usando para iluminar el croma, para que el verde o azul que usemos se vean correctamente sin ninguna dominante. Por la misma razón, es muy importante que esté correctamente expuesto, ni quemado ni oscuro. Para eso usaremos un fotómetro como herramienta para medir la exposición. Haremos varias medidas para comprobar que todo el área tiene la misma intensidad de luz y si no es así ajustaremos nuestra luz para que quede lo más igualado posible. Diferencias de medio diafragma son asumibles, pero no deberíamos tener mucho más que eso.
Si no tenemos fotómetro, usaremos las herramientas de exposición propias de la cámara. Dependiendo del modelo, tendríamos unas herramientas u otras. Si, por ejemplo, usamos el histograma, lo que tendríamos que tener es una sola línea central en la zona de los medios tonos. Con el false color, por ejemplo, debería coincidir con el color verde del false color, que corresponde al gris medio del 18%. Con cebra pondremos este cebra al 70% para comprobar si todo el área del croma nos sale rayada. Las zonas que no tengan cebra serán las que estén más oscuras o más claras y las corregiremos hasta que nos aparezca cebra uniforme en toda la superficie del croma. Vamos a ver ahora cómo debemos iluminar al personaje. Como lo que vamos a hacer es integrar dos imágenes distintas, el fondo y el personaje, es muy importante la preparación previa. Antes de rodar a nuestro actor sobre el fondo de croma, tenemos que tener claro cuál es la imagen de fondo en la que lo vamos a integrar, porque tendremos que iluminarle en función de cómo sean las condiciones de iluminación de ese fondo. Si, por ejemplo, lo vamos a integrar en un exterior día, tendremos que ver de qué dirección viene el sol para saber de qué dirección ha de venir la luz principal, que será dura o suave dependiendo de si es un exterior nublado o soleado. También debemos observar el contraste que hay entre la luz y la sombra, para respetarlo a la hora de iluminar al personaje en el plató. Otra cosa a tener en cuenta es la temperatura de color, las dominantes o si hay mezcla de fuentes de luz frías, cálidas, etc. De la misma manera, tendríamos que tener en cuenta las condiciones de luz del fondo cuando sea un interior. Estudiaremos de dónde vienen las luces, si hay contraluces, cómo es la luz principal, si las luces son duras o suaves, etc. Y en función de eso iluminaremos a nuestro personaje. Cuanto más tengamos en cuenta estas condiciones de luz a la hora de iluminar, mejor integrarán luego las dos imágenes, más creíble será el resultado final. La altura de cámara, el diafragma y la focal que elijamos para rodar al personaje han de ser las mismas que usemos para rodar el fondo en el que luego se integrará este personaje. Habitualmente lo que se hace es apuntar estos datos para reproducirlos lo más fielmente posible. ¿Cuándo usar croma verde y cuándo azul? En función del vestuario del personaje o de los objetos que aparezcan. Si los objetos o el vestuario tienen que ser verdes, usaremos croma azul y viceversa. En función de dónde vayamos a integrar al personaje. Si es en un exterior día, lo rodaremos en verde, ya que los posibles restos de verde que queden en los bordes después de hacer el chroma key se disimularán mejor con el fondo. Si por el contrario lo vamos a integrar en una imagen nocturna o muy oscura, mejor usar el croma azul. En función del espacio que tengamos. El color verde es el que más contamina de los dos. Al ser más claro, refleja más luz y esta luz llega con facilidad a nuestro personaje, dificultando el que el chroma key pueda discriminar bien la silueta del fondo. Por eso es importante que separemos todo lo que podamos al personaje del fondo verde. Materiales de croma. Hay varias opciones dependiendo de nuestras necesidades. Tenemos pantallas plegables de croma que por un lado son azules y por otro verdes y son una solución rápida y cómoda para los casos en los que vamos a hacer solo un plano corto y no necesitamos mucho fondo. También tenemos fondos de papel, telas de croma que pueden ir sueltas o montadas sobre un palio para que queden bien lisas, o si necesitamos superficies más amplias, nos iríamos a un plató del tamaño que necesitemos con las paredes y el suelo pintados con pintura de croma azul o verde. Bueno, y hasta aquí el tutorial de croma. Espero que os haya sido útil. Nos vemos.